Sean bienvenidos cada uno de ustedes, los que nos visitan por primera vez, los que no vienen tan seguido y los que vienen seguido. A su nombre sea la gloria. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Y quisiera, antes de leer el texto bíblico, quisiera no solamente recomendarles, sino informarles que el hábitat natural de la iglesia es en el Espíritu. Usted a lo mejor cree que la iglesia tiene que estar empoderada, gloria a Dios. La iglesia tiene que lucir bien, gloria a Dios. Todas las cosas que hacemos las hacemos con excelencia, gloria a Dios. Tenemos que hacer las cosas decentemente y con orden, gloria a Dios. Pero si hay algo que característico de la iglesia de Cristo, es que vivimos bajo la cobertura, esa sí es una cobertura, hermano, del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. No solamente vivimos, existimos en esta dimensión. Esta sí es la dimensión de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu, pensar las cosas del Espíritu, andar en el Espíritu. No, eso no está diseñado para algunos, para el pastor, para los ancianos, para el predicador que usted ve o deje de ver. Esto es para toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, desde el más notorio y el que no se ve, debe de estar lleno, guiado, influenciado por el Espíritu Santo. Eso es una realidad. No solamente hay ungidos, como si hubiera un sindicato de ungidos. No, aquí solamente estamos, toda la iglesia está ungida. Primera de Corintios capítulo 12. En un solo bautismo fuimos todos bautizados en el Espíritu. El Espíritu ha llenado todo el cuerpo. Y usted y yo somos parte de ese cuerpo. Ahora, en un cuerpo hay muchas funciones, hay muchos miembros, pero hay miembros que no son muy notorios. Pero por eso no quiere decir que no somos ungidos. Estamos todos llenos del mismo Espíritu. De hecho, la Biblia habla acerca de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu no es que usted piense igual que yo. Es creer que usted está en el mismo cuerpo donde yo estoy. A su nombre. Y damos gracias al Señor por ese privilegio de estar unidos a su cuerpo. En cualquier área, en cualquier función, estamos unidos al cuerpo de Cristo. De tal manera que no podemos pensar en solitario. Es imposible una iglesia que piense en solitario o piense en egoísmo. Cada cosa que usted piensa, que usted crea en el Señor, créalo, hermano querido, todo eso forma parte de este cuerpo místico, este misterio revelado, que estamos aquí unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria al Señor. Y por eso nosotros debemos hacer todo lo posible de mantener el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar hoy, del fluir del Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia. ¿Por qué el fluir del Espíritu Santo es importante? Por la sencilla razón de que es la única manera en que nosotros podamos recibir vida
esta vida abundante, esta vida espiritual en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Estamos diseñados para, no solamente para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu, sino mantener ese fluir del Espíritu Santo en medio nuestro. Y no tiene nada que ver con algo esotérico, que usted de pronto venga una revelación nueva. Si viene una revelación, todos juzgarán por el mismo Espíritu. Pero lo que estoy queriendo decir es que necesitamos una continuidad del Espíritu Santo en nuestra vida. A su nombre. Y debemos anhelar esa continuidad. Miren, el Espíritu Santo puede dar inicio a algo, pero nosotros somos responsables de avivar eso que el Espíritu Santo ha colocado en la iglesia. A su nombre. Nosotros debemos permanecer en el Espíritu y creer en ese fluir constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sería erróneo pensar que el Espíritu Santo depende de cuán económicamente estemos. A su nombre. En otro tiempo la gente creía que entre más llenura del Espíritu, usted tenía más plata. Hace tiempo. De tal manera que podíamos decir, no, si el hombre tiene carro, el hombre tiene dinero, la tarjeta pasa a diestra y siniestra, está lleno del Espíritu. Gracias a Dios nos dijeron amén. Eso es un error. La llenura del Espíritu y el fluir del Espíritu no depende de nada de aquí abajo. Depende, como decía nuestro hermano Alejandro, de cuánto le pidamos a Él. Así como hay hijos que nos piden algo y nosotros nos esforzamos en que lo tenga, así nosotros debemos de pedir: Señor, mantenga a tu iglesia llena del Espíritu, que ninguno sufra agravio, que ninguno decaiga su ánimo. Mantenga a tu iglesia llena del Espíritu. A su nombre. ¿Y cómo se logra eso? Pues vamos a hablar un poquito de eso y vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, mejor conocida como los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Gálatas, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Y colocamos el cronómetro aquí, porque usted sabe cómo es la cosa. A su nombre sea la gloria. Muy bien. Dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria al Señor. Muy bien. Note dos versículos. Vamos a enfocarnos en dos versículos, versículo 2 y versículo 5, y voy a replicar las preguntas y usted va a tener la oportunidad de responder. Versículo 2. ¿Recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Opción A, obras de la ley. Opción B, oír con fe. Oír con fe. Todos estamos ahí. Oír con fe. Versículo 5. Aquel que suministra
el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente por el oír con fe. Note que estos dos versículos tienen algo en común, que usted ha podido responder: oír con fe. Oír con fe. La manera en que nosotros recibimos la llenura del Espíritu, recibimos el Espíritu, recibimos la salvación. La manera en que Dios obra maravillas y prodigios delante de nosotros, lo hace por el oír con fe. No dice lo hace porque usted tiene fe. Lo hace porque usted oye con fe. A su nombre. Y en este sentido debemos de establecer un fundamento. ¿Qué es el oír con fe? Si usted prende alguna propaganda en el televisor y dice: llame ya, con esta pastilla usted rebajará 10 kilos en una semana, y usted dice: ay, Dios mío, tengo fe, voy a comprarme la pastillita esa. Eso no es fe. No es la fe bíblica. Nosotros tendemos a confundir la confianza en algunas cosas terrenales con el oír con fe bíblico de la palabra de Dios. Coloco otro ejemplo. Si usted trabaja arduamente de lunes a viernes o de lunes a sábado, y usted tiene un jefe, y el jefe planteó con usted al final de la semana, cuando termine la semana, le va a remunerar por los días trabajados tanto dinero. Usted empieza a trabajar la semana y saca cuenta de todo lo que va a gastar esa semana en base a lo que ese jefe le va a pagar el fin de semana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Es decir, que no está empezando bien la semana cuando usted ya está sacando cuenta. No, me alcanza con esto, me alcanza con esto otro. A su nombre. De tal manera que naturalmente nosotros tenemos una confianza en algunas cosas. Pero dígame si de pronto esa empresa, en ese transcurso de la semana, Dios libre a ustedes, quiebra esa empresa. Y la semana que usted pronosticó tener para pagar tantas cosas, no tiene ese dinero el fin de semana. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde quedará tu confianza? A su nombre. De tal manera que nosotros podemos concluir que el oír con fe no depende de algo terrenal, depende de algo espiritual. A su nombre. Si nosotros le atribuimos nuestra confianza natural de algunas cosas a nivel natural y se la queremos atribuir a Dios y creer que esa es la fe de Dios, pues vamos a tener serios problemas. La diferencia entre la confianza en algunas cosas terrenales y la confianza en Dios es que Dios no falla. Sí, ahora sí, este micrófono es de Dios, a su nombre. Dios no falla. Así que si Dios no falla con respecto a lo que Él promete y a lo que Él dice, debemos de creer y permanecer en eso. A su nombre sea la gloria. Ahora, eso no quiere decir que Dios no pueda regalar bendiciones materiales a causa de la fe que tenemos en su Hijo. Claro que sí. Pero Dios está comprometido, incluso dice que aún su palabra, aún su esencia está comprometido con lo que Él dijo que iba a hacer. Un ejemplo, por ejemplo, Abraham. Abraham era viejo, no tenía hijos. Y Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar y te voy a hacer padre de mucha gente.
Abraham pudo haber pensado, bueno, soy viejo, mi esposa también está viejita, ya la fábrica está parada. Pero dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, no dudó, sino que se fortaleció en fe, creyendo que el que prometió lo que dijo iba a cumplir. 25 largos años y el hombre empezó a creer día tras día. Dice que no se debilitó su fe, sino que creyó a su nombre. Estamos viendo qué es oír con fe. Para sentar algo, un fundamento, vamos a leer Romanos capítulo 10, un clásico, algo que todo creyente conoce. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice de la siguiente manera: así que la fe de Dios es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. Gálatas dice que recibimos el Espíritu por el oír con fe. Y aquí Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso es lo que Dios se compromete a cumplir. A su nombre. A su nombre. De hecho, Hebreos capítulo 6 dice que no habiendo algo por qué jurar, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Juró por él mismo que iba a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Al oír la palabra de Dios, entonces se despierta la fe de Dios. No al oír la propaganda, no al oír algo que te llame la atención, al oír la palabra de Dios se despierta en nosotros la fe de Dios. Y si usted analiza solamente este texto, versículo 7 del capítulo 10 de Romanos, va a poder concluir que la fe no viene de la nada. Que usted de pronto está así sentado y de la nada usted ya tiene fe. No funciona así. Funciona es oyendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. No viene de la nada, no viene viendo la serie que a usted más les gusta. No viene viendo la noticia que usted cree que es conveniente. Viene escuchando la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 dice, ¿cómo es que recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Concluimos que el oír con fe la palabra de Dios, recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibimos la influencia del Espíritu Santo. A lo mejor usted no la entiende completamente, pero al escuchar la palabra de Dios con fe, entonces el Espíritu Santo se apodera de usted, te guía, te enseña, y todas las cosas que son de Cristo la trae por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Amén. La fe no se autogenera, es decir, la fuente no es la fe en sí misma, son las palabras de Dios. La fe por sí sola no tiene fuerza en sí misma. La fe no puede aislarse de las palabras de Dios. De tal manera que si nosotros creemos que el poder de Dios se va a obrar de manera etérea, como sin hacer nada, eso es falso. El poder de Dios, las maravillas del Espíritu Santo van a ser consecuencia del oír con fe. Y hay que ser enfático en eso, porque muchas veces
al hablar de llenura del Espíritu, usted se imagina toda clase de cosas que durante muchos años quizás hemos aprendido y desvinculamos. De hecho, estamos tentados a desvincular a Dios, su poder, de sus palabras. A su nombre. El Señor Jesucristo dice: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios va de la mano con el poder de su palabra. No, es que ese hermano tiene poder, hermano. Y usted a lo que escucha, y ni un texto, hermano. Nada. ¿Qué poder es ese? Porque nadie tiene poder en sí mismo. A su nombre. Nosotros estamos tentados, de hecho, para poder predicar en esta mañana, yo me vi tentado a hablar mis palabras. No, yo creo que voy a quitarle esta tilde y voy a poner aquí. Estamos tentados todo el tiempo, querido hermano, a hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos y no como la palabra de Dios lo establece. A su nombre. Me hace recordar mucho Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 9. Dios le dice al pueblo de Israel: miren, los voy a introducir en una tierra que fluye leche, que fluye miel. Miren, ustedes medio van a escarbar y van a conseguir piedras preciosas. Los ríos van a ser inmensos, no les va a hacer falta de agua ni de nada, pues yo se las he dado. Capítulo 9 dice: pero cuidado, que en un día tú digas: mi brazo fuerte me ha prosperado, porque entonces yo haré todo lo contrario de lo que te he dicho. Yo te he cumplido, te he traído a esta tierra que fluye leche y miel por amor a mí mismo y por la promesa que hice a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No es por ti, es por mí, por mi pacto que hice con ustedes. A su nombre. De tal manera que al escuchar el evangelio, al escuchar una palabra de Dios, al escuchar una advertencia, la fe de Dios cobra vida en nosotros. La fe no es de nosotros, es un invento de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él fue el quien la inventó. No es tuya. Tú la recibes al escuchar la palabra. Tú tienes fe y recibes al Espíritu cuando oyes las palabras de Dios. La fe está anclada en la fuerza eterna de Dios. ¿Qué pasaba con la iglesia en Gálatas? Galacia había sido predicada, había sido esparcido el evangelio en todo su territorio y mucha gente en Galacia, los gálatas, creyeron en el Señor. Pero después que creyeron en el Señor, vino la persecución. Los romanos y los judíos empezaron a perseguir a la iglesia. Entonces, para no ser perseguidos, ellos prefirieron volverse al judaísmo. Y los que no eran judíos se empezaron a circuncidar. Y empezaron a ponerse los gorritos aquí. Y empezaron a celebrar las fiestas porque es más factible un cristiano retrocediendo en su fe, pero que no sea perseguido. Porque eso es del diablo. A su nombre. Y en este sentido, toda la iglesia que había creído por fe, empezaron a recurrir a las prácticas judías, a las fiestas judías, al Baruch Hashem Adonai. Y pare usted de contar. Y toda la carta del libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, es
con el objetivo de desacreditar cualquier intención de desviarse de las palabras de Dios, de la gracia de Dios y de la salvación gratuita por el Señor Jesucristo. De hecho, versículo 1 le dice: Gálatas insensatos. Le voy a decir lo que dice las traducciones originales: Gálatas estúpidos. Así de fuerte. Cegados. Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? A su nombre. ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo es que ustedes recibieron la salvación? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo recibieron esta gracia? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya usted tiene la respuesta. Pero versículo 2 vemos que dice de la siguiente manera, capítulo 3 de Gálatas, versículo 2. Una pregunta del apóstol Pablo dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es recibir al Espíritu? Recibir al Espíritu es creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente cuando usted ve la palabra recibir, ¿usted cree que es una caja de regalo que llega a la puerta de tu casa y viene un señor con un cartón, dice: usted se llama fulanito de tal? Claro que sí, fírmeme aquí, este es el regalo. Y la gente mete el regalo para su casa y lo abre. Wow, recibimos el Espíritu. Y en un sentido el Espíritu es un regalo hasta que vemos el versículo 3. Observe el versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu Santo es el agente de nuestra fe. No somos nosotros la propiedad del Espíritu. Nosotros somos la propiedad del Espíritu, no somos nosotros. Hay gente que usa el Espíritu como si esa persona fuera el dueño del Espíritu. No, nosotros somos la propiedad de Él. A su nombre. A su nombre. Nosotros somos la propiedad de Él. Él es el protagonista de nuestra película. Él es el actor principal. Él nos usa a nosotros. No nosotros lo usamos a Él. Hay gente que le cuenta hasta 3. Espíritu, métete allá. 1, 2, 3. Y hermano, unos hábitos terribles. Cuando dice que habiendo comenzado por el Espíritu, Él es la fuente. Él es el que nos guía a nosotros. Nosotros somos dados a hacer la planificación. Y luego, Espíritu Santo, fírmalo. Aprobado, ahora sí. Ese no es el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. A su nombre. El que nosotros tuviéramos fe fue idea del Espíritu Santo. No, hermano, es que yo desde que creí, porque yo siempre he creído. Esto no es de vosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8. Esto es un regalo de Dios. Es don de Dios. Usted empieza a creer en las promesas de Dios por el Espíritu Santo de Dios. No por obra
humana, no porque usted es muy inteligente, no porque usted se graduó en summa cum laude, no porque usted tenga años en el evangelio. Usted y yo creemos porque el Espíritu Santo le plació traernos a este lugar y decir: sé libre, abre tus ojos y cree. Y empezamos a creer. A su nombre. Versículo 3 dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Este Espíritu Santo que hizo que nosotros abriéramos nuestros brazos a las promesas divinas. Este Espíritu Santo que hizo que recibiéramos este suministro. Miren, Dios no se cansa de darnos. De hecho, hay un texto en el profeta Jeremías, dice: no me cansaré de hacerles bien. Hablando del Espíritu Santo. Voy a hacer un pacto con ustedes y no me voy a cansar de hacerles bien. Si tú y yo nos vamos de esta tierra, miren, hermano, nosotros no tenemos justificación alguna, porque el Espíritu Santo nos va a decir: siempre te hice bien. Señor, lo que pasa es que Netflix era muy fuerte, Señor. La serie me llamaba y yo el control me hacía así. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos fe gracias al Espíritu Santo. Nosotros recibimos los milagros de Dios, las proezas de Dios, porque el Espíritu Santo coloca fe en nosotros. Una vez en una rueda empezamos a orar por un enfermo. Y gloria a Dios, el enfermo sanó. Y se paró uno. ¿Qué nos falta? Menos mal que yo oré, hermano. Y yo decía: padre. O sea que Dios escuchó fue la oración tuya. La de los demás como que no tenían mucho carbón. Sí, hermano, pasa que yo cuando oro. Hermano, eso no funciona así. Cuando tú oras al Señor por una obra, ya el Espíritu Santo ha colocado eso en tu corazón. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer un texto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice de la siguiente manera: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Se nos ha concedido, un término jurídico. Se nos fue dado el privilegio judicial de estar en esta gracia, esta bondad inmerecida. Ninguno de nosotros se va a levantar aquel día: no, es que yo tuve mucha fe, mi hermano. Dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. A su nombre. Vamos a leer otro más. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted tiene el don de Dios. Usted recibe el Espíritu Santo no porque es más inteligente, no porque es más sabio, sino porque el Espíritu Santo colocó fe en ti y en mí y empezamos a creer. A su nombre. Y el resultado de esa operación del Espíritu Santo es que nosotros empezamos a creer. De tal manera que los creyentes que no creen, cosa contradictoria, súper contradictoria, creyentes que no creen, o creen a su manera. Hermano, el creyente que no cree no es de Dios. El creyente que no cree las palabras de Dios no
es de Dios. Porque el texto en Gálatas capítulo 3 lo está diciendo: tú recibes al Espíritu Santo por el oír con fe. Tú recibes los prodigios, los milagros, la manifestación del Espíritu por el oír con fe. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Aquel que suministra, que da el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien. Desarrollado el punto del oír con fe, dejándolo todo claro, ya vamos en bajada y apriétese los cinturones. Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo es que esta llenura del Espíritu funciona? ¿Cómo se hace real? Porque usted a lo mejor en su espíritu tiene fe. Hermano, pero es que yo no sé cómo aplicar eso a mi vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oír con fe las palabras de Dios que retumban en nuestro ser no son tus pensamientos. No es tu psicología fuerte. No, es que él tiene la psicología como débil. No es lo que piensa, no es tu perspectiva, no es la perspectiva de otro, es el Dios Espíritu, el Dios personal morando en ti para la gloria de Dios Padre. Y esa morada del Espíritu hacia dentro de nosotros, criaturas del polvo y de la nada, tiene que tener una continuidad. Repita conmigo: continuidad. Ahí está la clave del fluir del Espíritu Santo. Y aquí sí vamos a, mire, el Espíritu Santo coloca algo en tu vida, una palabra, por medio de la palabra. Tú la recibes. Pero si tú no le das continuidad a eso, tú desechas la obra del Espíritu. La continuidad y la permanencia es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo te ha dado eso. Te está guiando a toda verdad. No es una continuidad en mis pensamientos, es una continuidad en su palabra. Lo que su palabra dice para mí. No lo que dice el reel de 30 segundos. No lo que dice el Estado. Lo que Dios me ha mostrado por medio de su palabra. Eso debe tener una continuidad. A su nombre. Una iglesia llena del Espíritu tiene continuidad en el Espíritu. No dura un mes encendida y un mes apagada. No dura un servicio glorioso y el otro, bueno, como que... bueno, ahí vamos, poco a poco. Eso no existe. Realmente el fluir del Espíritu es una continuidad constante sin interrupciones. Y aquí sí voy a decir algo que el Espíritu odia: las interrupciones. Las detesta. Y nosotros somos responsables de muchas veces interrumpir el fluir del Espíritu Santo. Por nuestras pasiones, por nuestras mentes, por nuestras maneras de pensar, por nuestra vieja vida pasada. El Espíritu odia las interrupciones. Las aborrece.
Hermano, ¿está seguro? Seguro. Ya se lo vamos a demostrar. Imagínese que usted es maestra de un colegio. ¿Quiénes son maestras aquí? Ay, gracias a Dios. Ajá, aquí tenemos una. Las demás están allá en la escuela dominical. Imagínese que usted es un maestro de una institución. Y usted pasó toda la noche planificando una clase. Dice, esta clase les voy a enseñar a los muchachos esto y esto otro. Y de pronto entra en la clase. Y cuando usted entra en la clase, los muchachos haciendo un alboroto, tirándose papelitos, pegando gritos. Y la maestra, mire hermano, vamos a enseñarle esta clase. La maestra se dispuso todo el tiempo de la noche, de la semana, para dar 1 hora de clase. Y los niños no dejan que la maestra dé clase. Hasta tal punto que entonces la maestra levanta su voz. Y los niños no le hacen caso. A su nombre. A su nombre. Dígalo ahí, maestra, profe. A su nombre sea la gloria. Resulta y acontece que ya la maestra no puede más. ¿Para dónde va? Para dirección. Y habla con el director o la directora. ¿Sabe cómo es la cosa? En ese salón nadie quiere hacer caso. Entonces viene la directora hacia el salón. ¿Quiénes son los más tremendos? Este y aquel. No me dejan enseñar la clase. Vámonos para dirección. Ahí sí todo el mundo se calla porque ve a la directora. Y se los van a llevar para la dirección. Cuando lo dejan en dirección, le levantan un acta. Mañana me traen al representante. Ay, no, maestra. No. Ay, no. Por favor, mañana a primera hora me trae a su representante para poder entablar este problema. No dejan dar las clases. Yo no sé si a usted lo llamaron, a mí sí me llamaron. Hermano, yo en la calle me iba sobando, hermano, y todavía no me habían pegado. Era moreno y me puse amarillo. Ay, Dios mío. Y libre Dios que no le haya entregado la boleta, la citación a la mamá. Cuando yo agarraba, la dejaba así temblando. Se lo voy a decir a tu padre. A temblar más todavía, hermano. Pregunta. No nos pudimos haber evitado eso si hubiéramos escuchado atentamente la clase. ¿Sí o no? Así es el Espíritu Santo. Reaccionamos cuando nos llaman a dirección. Ay, Señor, ahora sí te juro, casi que ya no vuelvo a pecar ese pecado más. No. Cuando nos llaman a dirección es cuando nosotros empezamos a obedecer. Pero ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos dijo? A su nombre. Romanos capítulo 10. Para que veamos un poquito esa continuidad. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La continuidad. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Sigue la continuidad. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sigue la continuidad. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Espíritu Santo está diseñado para darle gloria continua a la iglesia y al creyente. A su nombre. Hebreos
capítulo 10, versículo 38. Otro ejemplo de continuidad. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto abarca para todo. Todo lo que el Espíritu ha colocado en nuestro ser, el cual nosotros le creemos y no reflejamos esa continuidad, estamos desagradando el alma de nuestro Señor. Usted podrá venir aquí a alabarlo a todo pulmón, pero usted está desagradando a Dios, porque el Espíritu no tiene continuidad en ti y en mí. Y a su nombre sea toda la gloria. Para que sepan ustedes que la continuidad, la perseverancia en el Señor es tan importante para el Espíritu, que incluso nuestra salvación y la futura glorificación de nuestros cuerpos, la señal de que fuimos y somos y estamos en la salvación, eso también depende de la continuidad. Si tú te saltas un elemento, está la salvación, la santificación y la glorificación. Si tú no te santificas, no vamos a estar allá. Como algunos dicen, no, cuando falten 5 minutos antes de, ahí sí voy a hacer la oración de fe y me voy para el cielo. Ajá. Eso no funciona así. La salvación en nosotros por el Espíritu Santo, ese obrar del Espíritu Santo tiene una continuidad. El libro de Gálatas lo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A su nombre. El cual me amó y se entregó por mí. A su nombre sea la gloria. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. No, te dice, tan necios sois. Es una necedad no darle fluidez al Espíritu Santo. Es una gran necedad. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu quiere que tú reflejes el carácter de Cristo. ¿Dónde? ¿En el cuaderno? No. ¿En el teléfono? No. En ti. Hay gente que vive pecando y coloca un spot cristiano, pero está pecando. Es tu carne, es la palabra hecha carne en nosotros. A su nombre. Es la palabra, el verbo de Dios, la palabra de Dios por medio de la fe, del oír con fe, la llenura del Espíritu, se hace carne en nosotros. Nosotros debemos de mantener la constancia en el Espíritu. ¿Cómo? Que la palabra de Dios se haga carne en nosotros. No suelte usted una palabra que ha recibido si no se hace carne en usted. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Para concluir, vamos a dar 2 ejemplos prácticos de cómo el oír con fe se puede manifestar por medio del Espíritu en la carne. Amén. Solamente 2 ejemplos y culminamos la enseñanza. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice de la siguiente manera:
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo. ¿Quién dijo? Dios. Dios es el que dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miren esto. Hablaba con una persona en el exterior y me dijo: no, hermano, aquí se gana buena plata. Bueno, yo tuve que reconocer que hubo codicia en mí, habiendo algunas dificultades económicas. Y dice: mira, ¿y cuánto ganan allá donde decís vos? Bueno, aquí pagan 2.500 semanal. Dios mío. Mi hermano, a mí se pusieron los ojos brillantes. Mirá, ¿y cómo hace uno para llegar allá? Empecé a preguntar. No, tenés que hacer esto y esto otro, ok. ¿Y cuánto es que me dijiste? 2.000 y pico. Y saqué mi cuenta. Eso como 3 meses aquí. Miren, la codicia empezó a fluir. Ya yo me veía allá. Yo no estaba allá, yo estaba aquí. Pero yo decía: Dios mío, estoy allá. Ya yo me imaginé hasta el carro que me iba a comprar. Bueno, ustedes no pasan por eso, paso yo nada más. Y dije yo: un añito trabajando allá. Dios mío, un poco de plata. Envío la plata. Como todos los días sardinas para ahorrar más plata. Sí, eso fui yo. Usted no, usted están movidos por el Espíritu, aleluya. Mire, y yo dije: no, allá, saqué mi cuenta y seguí preguntando, hermano. Seguí preguntando. Y cuando seguí preguntando, el Señor me lleva a este texto y me dice: Efraín, vos no estás contento con lo que yo te he dado hasta ahora. Miren, qué cachetada doble y que nada, hermano. Y le dije a la persona con que estaba escribiendo: ya no me sigáis hablando ya. ¿Pero por qué se te quitaron las ganas? No, porque el Señor me hace estar contento con lo que tengo ahora. A su nombre. A su nombre. Y me fui al texto. Y dije: no, como por ahí vienen los tiros, me voy a meter en el texto. Vuestras costumbres sean sin avaricia. Dios mío, ya yo estaba de avaro ya. Anhelando, ya yo me imaginaba la Explorer, imagínense. Ay, Dios mío. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Yo dije: gracias, Señor. Ya tengo contentamiento con lo que tengo ahora. Pero cuando estaba hablando de la camioneta full time, no, ya estaba que me iba. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso fue lo que Él dijo. Señor, yo creo en lo que tú me dices. Tú no me vas a desamparar y tú no me vas a dejar. Y el Espíritu empezó a fluir. Y viene el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente. El texto original dice: podemos decir llenos de fe. Llenos de fe. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El oír con fe se manifestó en mi carne. Y la codicia, la ansiedad por la Explorer, por los locales. Estoy contento ahora, Señor. Gracias. Amén. Segundo ejemplo para terminar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 19. A su nombre. Se están gozando ustedes, hermanos. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 19.
dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice, gloria a Dios, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, sobre su cabeza. A lo mejor a usted alguien lo lastimó. A veces nos hacemos los duros, pero nos lastimaron. Y somos tentados a que esa persona sufra lo que yo paso. A su nombre. Una vez me hicieron un mal y avergonzado delante de mucha gente. Hermano, yo quería, yo no sé, yo pasaba por el lugar y quería verlo. Y dice: Dios mío, ¿dónde está? Que no lo veo. Y lo vi de lejos. Allá va, mira, allá va. Me la hizo, chicos. Y yo estaba ahí, hermano. Yo no hallaba qué hacer, hermano. Y el Señor me trajo el texto. Efraín, vos no te dais cuenta que yo puedo resolver ese problema. ¿Por qué lo queréis resolver vos? Señor, ¿pero qué me lo hizo? Efraín, ¿yo puedo resolver ese problema? ¿Sí o no? Sí. Déjame ese problema a mí. Y el Espíritu vino y se manifestó su palabra en mi carne. Y leí el texto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Me quité, Señor, ahí está. Hay gente que se quita, pero te dice: Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo le vas a hacer lo que ibas a hacerle? No. Usted dice: quítese. Si quítese, quítese. Ahí, lo dejamos ahí. Voltea de frente. Pero, seguí. El Señor resolvió el problema. Y esa persona, al final, se convirtió en una persona amiga. A su nombre. Y dice: escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo resuelvo el problema. Yo lo resuelvo, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, agarré, para ese tiempo estaba de panadero, y le llevé unas galletas y unos panes. Y después a la otra semana le seguí dando. El hombre se convirtió en un amigo. A su nombre. Y esa es la manifestación. A veces nosotros creemos que el milagro es una explosión externa. Empieza una explosión aquí adentro. Y luego se manifiesta externamente. De tal manera que podemos ver gente convertida. ¿Por qué? Porque primero lo creímos aquí. Lo recibimos por la fe. Y se manifiesta en nuestra carne, en nuestra vida diaria. Si tenemos ansiedad, busquemos el texto. Y el Espíritu Santo bajará nuestras ansiedades. Colocaremos nuestras ansiedades y nuestras cargas sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. A su nombre. Pregunta para culminar. Colócate sobre tus pies. ¿Cómo recibimos al Espíritu? Por el oír con fe.
Si tú oyes con fe, el Espíritu va a obrar. A su nombre. No he visto a nadie desamparado que Dios no lo ayude por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la gente dice, no hermano, que la Biblia es difícil. No, la Biblia no es difícil. Es difícil cuando no tenemos al Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu, hermano, créame que es difícil. Perdonar, nunca lo va a hacer. Confiar cuando está todo en el caos, no lo va a hacer. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, el Espíritu lo guiará a toda verdad. A su nombre. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo está en este lugar para obrar en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y arrógate a los brazos de amor de ese Espíritu Santo. Él puede arreglar los problemas. Él puede librarnos de la avaricia, del pecado, por el oír con fe. Que la iglesia hoy pueda oír con fe al Espíritu. Que la iglesia pueda escuchar su palabra. No como una lista de instrucciones, sino como la fuente de su felicidad. Como esa llenura que nos hace falta cuando estamos angustiados. Como la única alternativa que nos lleva al camino eterno, a la felicidad eterna, pase lo que pase. Espíritu Santo, gracias por abrir los oídos en esta mañana. Gracias por llenarnos de tu fe. Señor, hoy recibimos tu palabra, Dios. Recibimos, Señor, de tu enseñanza. Danos el poder que solamente hay en ti, de que se manifieste en nuestra carne la palabra viva. Los que necesitan respuesta por medio del Espíritu y por el oír con fe, revélate, Señor. Confirma en sus corazones, Señor. Los que necesitan sanidad, sana ahora, Espíritu Santo. Los que necesitan respuesta, trae la respuesta, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Por medio del oír con fe, Señor. Vamos, levanta tu voz al cielo. Oh, te adoramos. Te bendecimos, Espíritu Santo. Aquellos que quieren dejar de pecar, el Señor en su palabra dice: tenemos perdón de los pecados.